Punto 4, el grupo 5, quien les habla Sergio Andrés Montes, nuestra tutora María Fernanda Mora, y el día de hoy vamos a hablar de la descripción, análisis y modificación de las secuencias de tareas. La presentación va a tener el siguiente orden. Vamos a hablar primero de una descripción general del proceso que nos llevó a la secuencia de tareas, después un análisis de las tareas y las modificaciones que surgieron a la luz de cada uno de los objetivos que trabajamos, posteriormente un análisis cuantitativo que nos genera unos cambios y pues como hay cambios hay que volver a hacer un análisis cuantitativo. Vamos a empezar por la descripción general del proceso del diseño de la secuencia de actividades. Aparecen las tareas en su primera versión y sin ningún orden específico. Nos dimos cuenta que prácticamente cualquiera de estas tareas puede ser utilizada para cualquiera de los objetivos. Sin embargo, surge la pregunta de cuál es la relación que hay entre ellas y qué las diferencia. Fue frustrante darnos cuenta que lo que las hacía similares y diferentes al mismo tiempo era únicamente el concepto de probabilidad condicional. Lo que nos llevó a plantearnos entonces cómo hacer para que 6 tareas parezcan diferentes y de verdad apunten a partes diferentes de la temática sin que se sobrepongan o sin que descuidemos aspectos. El grupo dijo, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer en el proceso de la unidad didáctica? Queremos un primer momento donde el estudiante tenga la oportunidad de se le genere una ruptura conceptual que lo lleve a una teorización y a unas primeras implicaciones con respecto a la temática. Y finalmente una etapa donde él pueda preguntarse cómo y cuándo aplicar esta nueva temática, donde pueda contrastar la intuición y la teoría. En la primera etapa entonces vamos a generarle una necesidad donde él pueda darse cuenta que hay algo extraño. Posteriormente se le muestra que ese algo extraño se llama probabilidad condicional. Y finalmente, pues haciendo uso de los sistemas de representación y el modelo, podemos llevarlo al concepto de condición y con esto a probabilidad condicional. En este orden de ideas, las tareas se reagrupan y ya aparecen en un orden: picas y fijas, buses, intereses académicos, ejército, matemática de RFK y el que llegue primero. Decidimos agruparlas por duplas de tal manera que cada dupla de tareas apuntaran a un objetivo particular. El objetivo 1 que tiene que ver mucho con el proceso de formular, el objetivo 2 con emplear, el objetivo 3 con interpretar, sin dejar de lado los 3 procesos que queríamos llevar a lo largo de la unidad didáctica. Bien, veamos entonces cuál fue el proceso que se llevó con las tareas. El objetivo 1, que lo identificamos con un proceso de entrada, tiene que ver con la ruptura conceptual y a este corresponde la tarea de picas y fijas, donde el objetivo es que el estudiante reconozca situaciones en las que aparece la noción de probabilidad condicional. Que para ese entonces el estudiante no sabe qué es probabilidad condicional, él solo reconoce que es algo extraño. ¿Cómo hacer que esto salga? Pues hay que hacer de manera explícita algunas preguntas que surgen de manera implícita en una situación de juego. Por decir algo, cuando el estudiante hace una jugada como estas o una jugada como estas, necesariamente el resultado condiciona su siguiente movimiento. En esta tarea esperamos entonces que surjan conceptos como el de adivinar, intuir, descartar, limitar, la palabra condición como una restricción versus la palabra condición como condición de un evento, y la toma de decisiones basándose en la información que le propone el contexto. La segunda tarea de este mismo objetivo buses va a hacer énfasis entonces en la parte de noción de probabilidad condicional y expresar la situación matemáticamente. Se espera que el estudiante se dé cuenta que no es oportuno considerar solo los eventos condicionados, sino que estos eventos condicionados pertenecen a un espacio muestral mayor. Esperamos que utilicen representaciones como la pictórica, listados, tablas, diagramas de árbol y el concepto de probabilidad simple. Para el objetivo 2, que es la parte más grande del proceso, donde vamos a hacer la teorización y las primeras implicaciones, tenemos 2 tareas que apuntan a los sistemas de representación. La primera es intereses académicos, donde se trabaja principalmente el diagrama de Venn, y lo completamos con la tarea del ejército, donde se pide que además de ese diagrama de Venn utilicen diagramas de árbol y algunas herramientas tecnológicas. El objetivo 3, que es como nuestra etapa de salida, esperamos que el estudiante durante la tarea matemática de RFK aplique ya el modelo que se ha consolidado desde las tareas anteriores y la teoría en contextos reales, de tal manera que él lea y utilice esta información, la evalúe para mirar los resultados que se le presentan o que él va encontrando, y acá ya aparece la probabilidad condicional. Y finalmente la tarea que cierra nuestro ciclo se llama el que llegue primero, y la idea es volver al juego, pero ya en un momento donde el estudiante cuenta con una teoría. Y entonces esperamos que recurra a la toma de decisiones, pero ya no desde la intuición, sino con una teoría que lo soporte. Bien, si las secuencias de capacidades las secuencias de tareas, perdón, ya estaban definidas desde el principio, entonces
¿Dónde vamos a enfocar nuestros cambios? Pues para eso vamos a hacer un análisis cuantitativo de las contribuciones de estas tareas. Con respecto a los objetivos de aprendizaje, efectivamente la tarea 1 y 2 contribuyen al objetivo 1, sin embargo nos dimos cuenta que los caminos de aprendizaje del objetivo estaban descuidados en algunas partes, cosa que no nos pasó con la tarea 3 y 4, que se complementa sin problema, pero volvimos a tener el mismo asunto cuando miramos el objetivo 3 con la tarea 5 y 6. Con respecto a las expectativas de aprendizaje a nivel superior, cada uno de los objetivos se comparó con las tareas, hicimos un listado que se consolidó después, donde pudimos evidenciar que los procesos de formular, emplear e interpretar tienen más o menos porcentajes equitativos, lo que nos dejó bastante tranquilos. Con respecto a las limitaciones de aprendizaje, por ejemplo, nos dimos cuenta que la tarea picas y fijas, efectivamente, las dificultades y los errores corresponden a los espacios muestrales. La tarea buses, por ejemplo, la dificultad corresponde a la intersección de eventos y los correspondientes errores de esta dificultad. Con respecto a las expectativas de tipo afectivo, por hablar de la tarea El que llegue primero, que es un complemento a una tarea anterior que se llama Matemáticas RFK, pero que como tarea individual aporta claramente a las expectativas de tipo afectivo 2 y 4, que hacen referencia al uso de la probabilidad condicional en los juegos que involucran la noción del azar. En este punto estábamos bastante tranquilos, pues veíamos que la secuencia se adaptaba. Sin embargo, surge la preocupación con respecto a los objetivos 1 y 3 que nos dejaron vacíos. ¿Cómo vamos a hacer estas modificaciones? Pues miremos otra vez de qué se tratan los objetivos. El objetivo 1, y nos fuimos al gráfico de capacidades para darnos cuenta que las capacidades que estábamos dejando de lado eran todas aquellas donde el estudiante leía información que ya se le suministraba. Y comparamos con el objetivo 3, donde nos dimos cuenta que estas mismas capacidades sí estaban siendo aprovechadas. ¿Qué se decidió entonces hacer? Aparece una nueva versión del objetivo 1, donde el camino que no se estaba atendiendo se pasa completamente al objetivo 3 y este es cambiado por un camino donde el estudiante aprovecha toda la información que le va dando el contexto. ¿Qué hicimos con las tareas? Picas, fijas y buses se dejaron tal como estaban. Cambiamos las tareas del objetivo 3. ¿Cómo hicimos? Pues se agregó un link en la tarea matemáticas y en la tarea al que llegue primero se agregaron unas preguntas que nos llevan a actuar ahora sobre los caminos que habíamos dejado descuidados. Por lo tanto, ya esta parte que tenemos descuidada no aparece, y esta parte donde no habíamos dado mucha atención ya es atendida completamente. Las contribuciones se aumentan un poco, esta era la tabla anterior, y acá aumenta un poco entonces en la parte de interpretar y disminuye un poco en la parte de formular, lo que es consecuente con lo que hicimos. Y con cuanto a las limitaciones de aprendizaje, pues aparecen algunas dificultades y errores que ya existían dentro del trabajo, pero que no estaban asociadas directamente a este tipo de tareas. Bien, veamos nuevamente la coherencia de las tareas entonces. Gracias. La tarea 1 y 2 la vamos a abordar en la primera sesión, en el proceso de entrada, donde esperamos que ocurra lo de la ruptura conceptual. En la segunda sesión y en la tercera sesión vamos a abordar las tareas 3 y 4, que pues es el grueso de la actividad, por eso dedicamos una sesión para cada una de ellas. Y finalmente en la cuarta sesión vamos a hablar del cómo y cuándo aplicar esa teoría que conocemos para que el estudiante pueda contrastar su intuición con la teoría que ha aprendido. Si nos damos cuenta, el grupo logró una coherencia entre este sistema vertical que propusimos y la secuencia horizontal que nos propone las tareas. Por lo cual podemos decir finalmente que el análisis que se ha hecho en esta tabla resulta coherente con lo que planteamos desde el principio, en cuanto a que cada una de las tareas que hemos propuesto se aprovechan los insumos que se han generado en las tareas anteriores. Muchísimas gracias.